palabra de Dios. Así dice la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero primero busca el reino y la justicia divina, y todo vendrá por añadiduría. Buenos días tengan todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, y hasta donde alcance esta señal, todos los hermanos alrededor del mundo que nos ven, Dios les bendiga y les prospere en la obra que están haciendo para difundir el Evangelio en México y en el resto de las naciones. Como es costumbre, estamos aquí nuevamente en Tijuana, predicando el Evangelio, haciendo conocer la voluntad divina de Dios, porque nos es necesario una cosa: predicar el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo manifestó que una de las señales de su venida sería cuando este Evangelio de los cielos fuera predicado alrededor del mundo. Y ya está llevándose a cabo esta obra. En China, una nación cerrada está recibiendo el Evangelio por gracia del Espíritu. Y dice así la palabra en San Marcos, capítulo 12, versículo 13 en adelante. El título de esta predicación se llama ¿Cómo conocer a un hipócrita? ¿Cómo reconocer a los falsos? ¿Cómo reconocer a aquellos que diezman a la cristiandad? Aquellos que diezman la fe del individuo, la fe de la nación, la fe del pueblo. Aquellos que aprovechan la fe de los pueblos para enriquecerse y torcer las sagradas escrituras. Y dice así la palabra de Dios: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿Y de quién es esta inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Ahora, amado hermano, le invito a que repita conmigo estas palabras: fariseos, herodianos, maestro, no buscas el favor de nadie, enseñas imparcialmente la verdad. Primero vamos a reconocer cuál es la actitud de los fariseos. ¿A qué se dedicaban los fariseos? ¿Qué eran los fariseos? ¿Qué eran los herodianos? ¿Cuál era su función dentro del pueblo de Israel? Fariseos, herodianos, saduceos, era un grupo de sectas que habían caído en la religiosidad. Ahora, los fariseos eran protectores de la ley, eran como lo son hoy en día, podría decirse, nuestras autoridades municipales, que andaban cuidando el orden para que no se rompiera el mandamiento que Dios había hecho acerca de cuidar el día de reposo, acerca de cuidar el día sábado. Y ellos eran demasiado estrictos, demasiado apegados a la ley. También los fariseos eran religiosos, sumamente religiosos. Así por igual, los fariseos eran
por decir así, nacionalistas. Nacionalistas al grado de ver más por Israel que ver por la verdad. En contraste con los herodianos. Los herodianos era una secta que se dedicaba a trabajar en el ambiente político, es decir, servían a Roma. Ahora, los herodianos su nombre viene de Herodes. Herodes estaba al servicio de Roma. Herodes era entonces el rey, el gobernador principal o una de las autoridades principales. Estas personas no tenían nada en común con los saduceos ni con los fariseos. Pero al momento en el que el Señor Jesucristo empezó a tomar su ministerio, se aliaron, repita conmigo la palabra alianza, se aliaron para traer abajo a nuestro Señor Jesús, es decir, para llevarlo a la muerte. Y para continuar con esta predicación, le ruego que se una a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a rogar, Señor, por tu sabiduría. Venimos a pedir al respaldo del Espíritu Santo. Venimos a rogar, Señor, que no haya en esta mañana, mientras llevamos a cabo esta predicación, nada que intervenga con la entrega del mensaje de la verdad. Venimos a rogarte y a pedirte por la vida de nuestra nación. Venimos a rogarte por México. Venimos a rogarte por la familia mexicana. Venimos a pedirte por la paz de Israel. Que Israel disfrute de la paz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, cuando estos fariseos y herodianos vinieron a él, como lo dice el versículo 14, los fariseos y herodianos le dijeron: maestro. Ellos sabían muy bien que Jesús era un maestro. Habían reconocido en él la autoridad que representa un maestro. Ciertamente ellos habían reconocido que este maestro no era un maestro terrenal, sino era un maestro celestial, un maestro que había venido a enseñar las virtudes celestiales, que había venido a manifestar el carácter que una persona debe de tener si anhela ser una persona espiritual. Maestro, le dijeron. Y también le dijeron: sabemos que tú no miras la apariencia de los hombres, Él no ve la apariencia de los hombres. Esto nos da a entender que Él no tiene inclinación por alguna persona mal vestida, o por alguna persona bien vestida, o por alguna persona que tenga posesiones materiales, o por alguna persona que carezca de posesiones materiales. Y también le dijeron: sabemos que eres veraz, y que no buscas el favor de nadie. Él no busca complacer a nadie. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, solamente vino con la única misión de complacer al Padre Celestial. Su ministerio estaba enfocado en llevar a cabo las profecías que el Espíritu Santo había manifestado en la palabra. Él venía a cumplir con aquellas palabras, con aquellas profecías que se habían escrito acerca de Él. Él no vino a agradar a los hombres. Por ello dice que Él vino a poner espada, a poner enemistad. No he venido a traer paz, sino a traer espada. Por ello el Señor, sabían los herodianos que el Señor no buscaba el favor de nadie y que enseñaba con la verdad. Le dijeron: no, sabemos que no buscas el favor de nadie y que enseñas con la verdad. Los fariseos y los saduceos, así como los herodianos, vinieron a darle patadas al aguijón. Si ellos sabían
que nuestro Señor Jesús enseñaba con la verdad, si ellos sabían que Él era veraz, y si sabían que era un maestro, ¿cómo en su corazón o en su mente se atrevieron a poner pruebas al Señor? ¿Cómo se atrevieron a probar a aquel que es veraz? Por ello el Señor les respondió, y también al momento de manifestar que no mira la apariencia de los hombres y no busca el favor de nadie, y que enseña con verdad, y que enseña las cosas como son, como han de ser y como serán. Es decir, ellos sabían que el Señor Jesucristo enseñaba las cosas como son, como han de ser y como serán. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando la verdad del hombre. Estaba hablando la verdad del hombre, el final que le espera al hombre que no quiere arrepentirse de sus pecados. También el Señor Jesús estaba manifestando la verdad acerca de Dios, así también la verdad del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hoy como ayer, sigue hablándonos y sigue haciéndonos saber cuál es la verdad del hombre. La verdad del hombre se llama que el hombre vive en pecado. Esa es la única verdad de la condición del hombre. Que vive en pecado y necesita de alguien que le perdone sus pecados. Que vive en pecado y necesita la ayuda espiritual de alguien que le lave de la mancha del pecado. Hoy en día la ignorancia y la mediocridad han abundado, se ha multiplicado. Pues muchas personas hay que no creen en Dios. Hay otro grupo de personas que, así como los fariseos, se han cerrado en sectas y han abrazado la ley. Hay otro grupo de personas que son como los saduceos, que no creen en la resurrección. Hay otro grupo de personas como los herodianos, que manejan sus sectas a través de política. Pero Cristo viene a decirnos la verdad del hombre, y también viene a decirnos la verdad de Dios. La verdad de Dios es que Dios puede perdonar nuestros pecados. La verdad de Dios es que Dios va a traer a juicio toda obra que el hombre haya hecho. La verdad de Dios es que el hombre que se arrepienta de sus pecados y que siga y busque la voluntad de Dios podrá recibir una vida nueva. Una vida nueva que Dios ha prometido. Una vida nueva es parte de la verdad de Dios. El recibir una vida nueva es parte de la verdad de Dios. Y no solamente esperamos recibir esa vida nueva cuando haya nuestro cuerpo dormido, cuando haya nuestro cuerpo fallecido. No, esa vida nueva empieza a manifestarse en esta vida. En esta vida empieza a manifestarse esa novedad de vida en la que caminamos. Quiero decirle, amado hermano, que hace 17 años este predicador no se encontraba predicando. Se encontraba en unas condiciones miserables, porque el pecado siempre trae miseria, aún al hombre más rico del mundo. Por ello el hombre más rico del mundo ha perdido el amor por la humanidad y ha amado más el dinero. El dinero es la raíz, el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por ello podemos mirar cómo el hombre más rico del mundo no le importa ver en pobreza a las áreas marginadas. No vayamos lejos, no vayamos a África ni a China, sino aquí en México. El hombre más rico del mundo se atreve a hacer
vulgarmente decimos, caravana con sombrero ajeno. Voy a explicarle por qué. Porque el hombre más rico del mundo, a través de su sistema, se aprovecha para quedarse con un peso 30, un peso 40, un peso de sus tarjetas que vende, y aparentemente ese dinero que queda en los millones de mexicanos que tenemos la necesidad de comprar tarjetas de teléfono, aparentemente ese dinero va destinado para las áreas marginadas. Yo en verdad lo dudo. Por ello esa persona, contemplemos que vivirá en pobreza espiritual, es decir, que vive en pecado. El pecado solamente puede ser quitado cuando el hombre recibe a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Había un hombre de nombre llamado Zaqueo. Zaqueo se había enriquecido a través de la usura. Él prestaba 1 y cobraba 4. Pero cuando vino Jesús, le recibió y le dijo: maestro, hoy devolveré 4 veces. 4 veces devolveré a aquellos a quienes les he quitado. Él reconoció que era un pecador y reconoció que en su arrepentimiento él tenía que devolver lo que había robado. ¿Piensa usted que el hombre más rico de México va a atreverse a devolver todo lo que ha robado a México? ¿Piensa usted que los hombres que han saqueado a México van a devolver a México lo que le han robado? Bueno, si estas personas le entregan su corazón a Jesucristo y se arrepienten del mal que le han hecho a su propio pueblo, hay una posibilidad de que le devuelvan a nuestra nación lo que le han robado. Así como aquellos herodianos cuando vinieron a probarle al Señor y le dijeron: es lícito dar el diezmo, es lícito pagar impuestos al César. Y el Señor respondió: darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hoy en día hay personas que no le están dando a Dios lo que a Dios le pertenece. También nuestro Señor Jesucristo vino a hablar la verdad del reino del hombre y del reino de los cielos. La verdad es que el reino del hombre será destruido. La verdad es que Dios ha decretado un juicio final para toda la humanidad. Ha decretado, amado hermano, una destrucción completa para el mundo entero. Pero también cuando viene a hablar acerca de la verdad del reino de los cielos, nos viene a advertir y a anunciar, nos viene a decir que hay una nueva tierra esperándonos. Que hay una nueva tierra, que hay esperanza mientras nosotros caminemos en la verdad. Ahora, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza de la verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, esa naturaleza queda articulada en la verdad. Su palabra es la verdad. Esa naturaleza queda articulada, es decir, todos los artículos que están en este libro contienen la verdad. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad? Lea la palabra de Dios y entonces conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Él viene a hablar acerca de la verdad sobre la salvación. Esa articulación de la salvación queda en este libro. ¿Hay manera de que nosotros podamos ser salvos? La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y manifiestas con tu corazón que Dios le resucitó, serás salvo. Que si manifiestas a Jesucristo como tu Salvador, serás salvo. Si el Señor nos está hablando de una salvación, quiere decir exactamente que de no ser salvos, entonces vendrá una destrucción de nuestra vida. Vendrá una destrucción repentina y junto con ella
vendrá un tormento en un lago de fuego que arderá eternamente. La palabra de Dios nos manifiesta que en ese lago de fuego el alma del hombre será atormentada. También viene a hablarnos acerca de la verdad sobre el perdón de los pecados. Así como el Señor le habló a los herodianos y a los fariseos y a los saduceos acerca de que Él podía perdonar los pecados, así hoy en día el Señor sigue perdonando nuestros pecados. Ahora bien, fariseos y herodianos ya lo habían seguido por 3 años. Esta secta de fariseos y herodianos ya habían seguido a nuestro Señor Jesucristo por un lapso de 3 años. Pero no lo estaban siguiendo al Señor por querer saber o conocer más acerca de la verdad. Su propósito no era conocer más acerca de la verdad. Su propósito, amado hermano, no era seguirlo con un corazón contrito y humillado. Su propósito no era el de aprender las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino a traer. Esas nuevas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos. Hoy en día hay sectas que parecen iglesias. Hay lobos que parecen pastores. Hoy en día hay comercio dentro de las iglesias o sectas, o lo que ellos llaman iglesias. Hoy en día ese comercio, esa vendimia, está trayendo maldición al pueblo de Dios. Jesús dijo claramente, porque mi casa, la casa de Dios, es casa de oración, pero ustedes la han hecho en cueva de ladrones. Y esas palabras no van a cambiar. Cuando el Señor Jesús dice que muchos vendrán, cuando Él venga, muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Muchos vendrán, muchos vendrán. Él habla de muchos, pero Él dice que dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. También dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, porque no todos quieren creer a la palabra de Dios, así como los herodianos y los fariseos que no quisieron creer en Jesucristo. Así hoy en día hay hombres que dentro de las sectas que parecen iglesias permiten que la mujer predique. Es obvio que hay mucha gente muy falta de estudio bíblico. Y no quiero decir que a través del estudio bíblico usted tenga que ir a un instituto bíblico, porque es exactamente en los institutos bíblicos, en la mayoría de ellos, en donde se le está dando la formación o la deformación a todos aquellos hombres que aspiran llegar a la verdad, haciendo creer que la mujer puede predicar dentro de la iglesia cuando establecido está en la palabra de Dios que la mujer no puede predicar en la iglesia, no puede ni siquiera hablar. Así los herodianos, su propósito no era el de aprender más acerca de sus enseñanzas, sino el de destruirlo, destruir a Jesús a toda costa, destruir a nuestro Señor a toda costa. Y así hoy en día podemos mirar cómo estas sectas que parecen iglesias están empeñadas en destruir la verdad. ¿Sabía usted, amado hermano, que hay un gran número de personas que han apostatado de su fe debido a que ven en estas iglesias o sectas que parecen iglesias, debido a que cuando entran en ellas se encuentran con que en ella hay comercio? Hay ventas de café, ventas de donas, de hamburguesas, que parecen como los McDonald's. Hay todo tipo de vendimia, venden libros, venden discos,
promueven sus comercios, sus negocios. Cueva de ladrones. Así están destruyendo ellos, como los herodianos que buscaban al Señor para destruirlo. Así están estas sectas destruyendo la fe de muchos hombres y mujeres. Ahora, herodianos y fariseos eran enemigos de Jesús por haber denunciado su corrupción. Los fariseos odiaban completamente al Señor Jesucristo, así como los herodianos y los saduceos, pero en especial los fariseos. Los escribas fariseos odiaban a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo les había denunciado su corrupción. La costumbre de estas personas era la de brutalizar a sus oponentes. Brutalizar, repita conmigo, brutalizar. Herodianos, escribas, fariseos y saduceos, este grupo de sectas brutalizaban a sus oponentes. Lo podemos mirar cómo brutalizaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos leerlo en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Y dice así: entonces comenzó a hablarles de parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, clavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a sus labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echando mano, lo golpearon. Repita conmigo, lo golpearon. Ahí está la brutalización. Y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Ahí está la brutalización. Y enviando a otro, a este lo mataron. Así, ahí está la brutalización. Toda persona que mata a otro hombre es una persona brutal. Así con otros muchos golpeados y a otros matando. Todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo, y la heredad será nuestra. Y echando mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué era el dueño de la viña?, preguntó Jesús. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Pero ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa piedra en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándolos se fueron. Ahora, otra de las características de estos hipócritas o falsos es que son cobardes. Por naturaleza son cobardes. Así como nuestro Señor Jesucristo había denunciado la costumbre de estas personas, les había dicho que su costumbre era la de brutalizar. Estas denuncias levantaron la hostilidad, el enojo y el temor en ellos. Fariseos, herodianos, escribas y saduceos se volvieron hostiles en contra de la verdad. Así hoy en día hay muchos hombres dentro de esas iglesias, sectas que parecen iglesias, que cuando les habla uno la verdad, automáticamente se convierte uno en enemigo de ellos, o ellos se vuelven enemigos de uno. Pero vamos a analizar en esto, vamos a analizar el tipo de alianza que ellos hacen. La hostilidad, el enojo y el temor. Se habían enojado porque Dios les había manifestado la clase de personas que eran. Les había dicho acerca de del tipo de personas que eran y cómo estaban tratando el reino de los hombres. Y de temor, porque tenían temor a que la multitud les echara mano y los brutalizara a ellos. Ellos tenían temor porque miraron la popularidad de nuestro Señor Jesús. Una popularidad tan masiva como no la ha habido a uno. Ahora, buscaron la manera de incriminarlo, preguntándole:
transparente. Es lícito darle al César el pago de los impuestos. Oye, ¿no ves que estamos en Israel y que el César es un extranjero, pues un pagano? ¿Cómo le vamos a pagar impuestos a un pagano? Dinos, queremos escuchar que no. Queremos escuchar que en tu política, Jesús, digas tú, no es lícito pagarle impuesto a un gobernador pagano. Por favor, Jesús, dinos esas palabras. Necesitamos escucharlas. Por ello, al momento de entregarlo ante Pilatos, levantaron falsos testigos y dijeron las palabras que Jesús no había dicho. La hostilidad, el enojo y el temor. Ellos buscaron la manera de incriminarlo. Ahora, ¿quién fue o fueron los que enviaron a estos grupos? Obviamente quienes enviaron al grupo de fariseos fue el Sanedrín. Quienes enviaron a los saduceos, a los escribas, fue el Sanedrín. Después de la ley romana, es decir, después de la jerarquía romana, aún seguía manteniendo su jerarquía el Sanedrín. Y el Sanedrín tenía poder sobre escribas, poder sobre fariseos, poder sobre saduceos y poder aún sobre los herodianos. Y estos grupos se odiaban entre sí. Entre ellos se odiaban, se detestaban unos a otros. Este Sanedrín fue el que mandó a los fariseos, los saduceos, a los escribas. Pero el Señor Jesucristo conocía la hipocresía. Mandaron a estos escribas a probar, a tentar al Señor. La palabra de Dios en el versículo 15 dice, pero él conocía la hipocresía de este grupo de personas. Ahora, la marca inicial de los hipócritas es hacer alianza en contra de la verdad. Repita conmigo estas palabras. La marca, el sello, la inicial, la firma inicial de un hipócrita es el de hacer alianza en contra de la verdad. Recordemos que Satanás es uno de los que hacen en contra, se oponen a la verdad. Satanás orquesta todas las formas del error en contra de la verdad. Ahí todas las formas del error se estaban orquestando. Todas las formas. Y el error venía disfrazado en forma de fariseo. El error venía disfrazado en forma de saduceo. El error venía disfrazado en forma de escriba. El error venía disfrazado en forma de Sanedrín. El error venía disfrazado en forma de herodiano. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo? Bueno, amado hermano, debe de saber que todas esas denominaciones que hay, todas esas denominaciones que hoy tenemos son solo los disfraces del error. Son los disfraces del error. Al error le gusta disfrazarse. Dice la palabra de Dios que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Así el error venía disfrazado a intentar probar al Señor. Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo, traedme un denario. Y mostrándole la insignia del César, le dijo, ¿de quién es esta insignia? Ellos respondieron, del César. Pues da al César lo que al César pertenece, dale a Dios lo que a Dios le pertenece. Así es, amado hermano. Solo miramos cuántas denominaciones y religiones hay. Hay mucha gente que cree en la religión. Hay religiosos que detestan la verdad. Estas religiones, estas sectas,
hicieron alianza entre ellos, pero la verdad no hace alianza con el error. La verdad no hace alianza con el error. En Lucas 20:20 podemos mirar cómo el Sanedrín envió espías que parecieran ser justos. Enviaron espías, le enviaron unos espías al Señor. Dice así la palabra de Dios, San Lucas 20:20. Y echándole y acechándole, enviaron espías que fingieran ser justos para aprenderle en alguna declaración a fin de entregarle al poder de la autoridad del gobernador. Estos espías que enviaron tenían que tener un perfil, y su perfil era el de aparentar ser hombres justos. Como hoy en día, las sectas que parecen iglesias, hay hombres que dentro de ellas tienen el perfil de aparentar ser justos, tienen el perfil de aparentar ser pastores, tienen el perfil de aparentar ser pastoras, tienen el perfil de aparentar ser profetas, tienen el perfil de aparentar ser evangelistas, tienen el perfil de aparentar ser maestros enseñando enseñanzas que van en contra de la palabra de Dios. Así aquel grupo vino con la cara de justo, pero el Señor, conociendo el corazón de ellos, sabía que era una camada de hipócritas. La verdad no hace alianza con el error. Y estos vinieron para entregarle al gobernador. Personas con cara de emisarios de Dios. ¿Cuántas personas no han caído en la mentira de aquellos hombres que tienen caras de justos? Que dicen, oh, este hombre en verdad es un emisario de Dios. Oh, este hombre es un hombre de Dios. Cuando en verdad, amado hermano, es un bonachón, un hipócrita, que no se atreve a hablar con la verdad, que no se atreve a dirigir la casa de Dios con vara de verdad. Este hipócrita que le gusta poner su cara de justo. Le pregunto, hermano, ¿es justo violar los mandamientos bíblicos? ¿Es justo que haya comercio dentro de la iglesia? ¿Es justo que la mujer predique en la iglesia? En vano pone la cara de justo. Estos aparentaban ser los emisarios de Dios. Ahora los fariseos querían darle muerte a Jesucristo por su teología. La teología, el conocimiento de Dios que Cristo vino a traer, estaba atentando en contra de los bienes materiales de aquel grupo sectario. Está atentando en contra de nuestra riqueza material. La teología que este hombre trae no nos agrada, no nos gusta. La teología que este hombre trae es muy severa, muy estricta. Bueno, hermano, la palabra de Dios dice claramente que ancho es el camino que lleva a la destrucción, pero angosto es el camino que conduce a la salvación. Eso me da a entender a mí que el evangelio es un evangelio estricto. Eso me da a entender a mí que la doctrina en la que yo vivo es una doctrina estricta. Que la vida que yo debo de vivir es una vida estricta, es una vida con disciplina, es una vida respetando la verdad. La teología que Cristo trae no me gusta. Lo que la palabra de Dios dice no me agrada. Lo que la palabra de Dios dice no es verdad. Ahora las cosas ya han cambiado. Dice
dicen los sectarios. Recuerde, hermano, el error no tiene que ver nada con Dios, no tiene que ver nada con Jesús. Los errores de esos hombres nada tienen que ver con Dios. No se han mantenido en la verdad porque no hay verdad en ellos. No se han mantenido en la verdad porque no son verdaderos emisarios de Dios. Ahora, los fariseos querían darle muerte a Jesucristo y llevarlo ante Roma. Pero sabían los fariseos que Roma no le daría muerte a Jesús solo por su punto de vista teológico. Roma tenía el poder de dar muerte a todo aquel que tuviera un punto de vista político diferente a la política de Roma. Por ello, sí podían dar muerte. Los romanos no darían muerte a Jesús por sus puntos de vista teológicos. Así hoy en día, amado hermano, hoy en día, toda aquella persona que se opone a la verdad es echada fuera de la iglesia. No le es permitido que predique la verdad. Como dice el profeta Jeremías, háblanos cosas bonitas, háblanos cosas que endulcen nuestros oídos, dinos visiones bonitas, háblanos palabras bonitas, no vengas a hablarnos con la verdad. Miéntenos, como dice la canción, miénteme. Amado hermano, en Cristo no puede haber mentira. Ni un servidor de Cristo puede prestarse para la mentira. El servidor de Dios debe de ser siempre sincero, honesto. Debe de ser siempre íntegro. Y cuando hablo de integridad, no estoy hablando de su forma de vida nada más, sino estoy hablando de que debe de aprender a mantener la integridad de la palabra de Dios. Porque toda aquella enseñanza que es contraria a la palabra de Dios desacredita a la palabra de Dios. Cuando decimos que Dios nos va a perdonar porque vendamos donas en la iglesia, o vendamos café, o vendamos desayunos, que Dios nos va a perdonar porque sabemos que lo hacemos con buenas intenciones. No, hermano, porque Él no ha venido a romper ni una tilde. No podemos desacreditar, no podemos hacer ilegítima la palabra de Dios. Cuando hacemos estos actos estamos deshonrando completamente la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 11. Y dice así: por lo tanto, pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino se congregan para lo malo. En primer lugar, oigo que se reúnen como iglesia, dice. Oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma su cena primero, y uno tiene hambre y otro está ebrio. ¿Qué? ¿Acaso no tienes casa para que comas y bebas? ¿O acaso menosprecias la iglesia de Dios y avergüenzas a los que no la tienen? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabaré. ¿Acaso no tienes casa para que en ella desayunes, en ella comas? ¿Acaso has reducido la casa de Dios a una simple fonda, a un simple restaurante? ¿Has reducido la casa de Dios a algo tan vulgar como un lugar en donde se vende comida
casa de Dios, la has deshonrado. Amado hermano, has hecho cosas aberrantes. Estamos haciendo cosas aberrantes en la casa de Dios. Estamos levantando explotación. Pero hoy en día muchos no pueden ver esa explotación. Hoy en día el orgullo ha vencido a la humildad. El orgullo ha vencido a la humanidad. Al orgullo, amado hermano, le atribuyen el poder de la mentira. Esta predicación ha sido hecha con un lenguaje que no es privado para nadie. Aunque hoy en día hay gente que se conduce con un lenguaje privado, el cual piensa que Dios no puede entender. El Señor Jesucristo dijo claramente que si nuestra justicia no sobrepasaba la justicia de los fariseos, estábamos nosotros metidos en problemas. Estamos metidos en problemas si nuestra justicia no sobrepasa la de los fariseos. Dice la palabra de Dios: he aquí enviaré a muchos pescadores, declara Jehová, que los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, que los cazarán por todo monte y por todo collado y por todas las hendiduras de las peñas. ¿Está usted siendo pescado o está usted siendo cazado? ¿Lo están cazando, amado hermano, o lo están pescando? Jesucristo le dijo al Señor, a Pablo: yo te haré pescador de hombres. Esaú era un cazador. Esaú mataba a la presa. El pescador da vida. El pescador da vida. Y en usted depende qué hay. ¿O qué quiere usted que haya en usted? Si vida o muerte. Y por último voy a terminar con esta escritura en Jeremías capítulo 9. Y dice así, 9:23. Así dice Jehová de los ejércitos: no se gloríe el sabio en su sabiduría. Hoy en día hay algunos sabios que se hacen pasar por doctores en teología. El sabio se gloría en que es doctor en teología. Y se gloría el poderoso en su poder. Hay ricos que se glorían en su poder. Hay ricos que se glorían en el dinero que tienen. Ni el rico se gloría en su riqueza, mas el que se gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy Jehová, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová. Él hace derecho y justicia. Pero sobre todo dice: gloríese de que me entiende y me conoce. Hoy hay muchas personas que no conocen ni entienden la palabra de Dios, sino como lobos de rapiña han salido para vivir diezmando de la fe, viviendo de la fe. Que Dios le bendiga y le guarde en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerde, ninguna obra que hagamos para el Evangelio, ninguna quedará sin pago. Dios le bendiga y le guarde. Estaremos aquí la próxima semana predicándole desde Tijuana, Baja California, acerca de las nuevas buenas. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Le habló su hermano y amigo Manuel Franco Muñoz. Y recuerde, no deje de orar por Israel. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a Jerusalén. Que detrás de los palacios de Israel, que detrás de sus muros, en sus palacios, haya paz, haya abundancia de alimento. En el nombre poderoso de Jesús oramos por la familia mexicana. Oramos por México, porque hemos declarado que México ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Porque sabemos y reconocemos que solamente Cristo podrá establecer un gobierno que practique la justicia. Un gobierno que se dirija con temor. Un gobierno que le dé la gloria a Dios. Hasta entonces, gracias en el nombre de Cristo. Le habló su hermano
Cuando levanto mis manos